¿Se pasó de frenada Max Verstappen en la agresión verbal a su ingeniero? Prepárate para vivir una discusión sin precedentes, mientras descubrimos la subida de tono de Mad Max por radio, y cómo el enfado del piloto, que ya es reincidente, dejó boquiabierto a todo el paddock. Sin más dilación, ¡comencemos! Por norma general, no es fácil trabajar junto a un piloto de Fórmula 1. Si cualquier deportista de alta competición requiere en su entorno infinitas dosis de paciencia, imaginen ya con un piloto de Fórmula 1. Todos los deportes tienen sus particularidades y una enorme exigencia mental, pero es indudable que la adrenalina, cuando te estás jugando el pellejo a 300 km por hora, asciende a un escalón superior. Sirva este preámbulo para dar contexto a la hora de juzgar las salidas de tono a través de la radio de los pilotos, donde Max Verstappen suele llevarse la palma. Aunque la intensidad competitiva justifique algún que otro exabrupto en caliente, lo de Verstappen entra directamente ya en el terreno de una pésima educación o de una falta alarmante de madurez. Por suerte para el neerlandés, el otro lado de la emisora, hay un ingeniero llamado Giampiero Lambiase, que además de hacer un excelente trabajo en el apartado técnico, demuestra también tener dotes para la psicología, o quizá más que psicología. Lo que debe tener Giampiero es un carácter también lo suficientemente fuerte como para no achantarse ante la bestia cuando ruge y tomarse las cosas con humor cuando se disipa el calentón. La pérdida de papeles radiofónica de Max surgió al final de la segunda fase de la clasificación, donde por poco se queda fuera del corte. Todos los pilotos comenzaron en quali 2 con intermedios, pero enseguida decidieron que la pista estaba lista para neumáticos lisos, cambiando a mitad de camino. El problema en este tipo de situaciones es que salirse un milímetro del carril que se va secando te puede sacar de pista, y eso en Spa-Francorchamps suele ser una mucha velocidad. Verstappen cometió un pequeño fallo y se quedó décimo en zona de riesgo de ser excluido por Gasly o Magnussen, que venían en sus vueltas rápidas. Para fortuna, el actual campeón del mundo, ninguno de los dos mejoró sus cronos, y Max pudo avanzar a la fase final. Debería haber empujado 2 jodidas vueltas seguidas como dije, estalló Verstappen a través de la emisora. Max, pero si te has clasificado, le contestó Lambiase. Sí, pero me importa una jodida mierda si paso el décimo, es una jodida mierda de ejecución. Contestó un Verstappen que seguía afuera de sí. Lambiase, que demostró el temple budista que tiene y lo mucho que conoce a su piloto, le hizo ver tranquilamente que estaba equivocado. Ok, Max, luego, cuando la pista sea 2 segundos más rápida para hacer tu última vuelta y no te quede energía, ¿qué pasa con eso? Max, consciente quizá por primera vez de que se había pegado con su ingeniero, tiró de sarcasmo en su respuesta. Vale, dime lo que quieres hacer en la quali 3 y lo haremos. Neumáticos, combustible, plan de carrera. Y es que cuando llegó el momento definitivo de ir por la pole position, Verstappen fue capaz de endosar nada menos que 8 décimas a su inmediato perseguidor. Es decir, que Lambiase sabía perfectamente lo que hacía preparando lo mejor posible el coche para el momento clave. Buena distancia sacamos, exclamó exultante por la emisora Max. Al menos tuvimos una buena quali 3, siento haber despotricado de esa manera por la radio. A lo que Lambiase luego respondió, poco a poco me voy acostumbrando, Max, con unas carcajadas que podían escucharse de fondo. La pelea del matrimonio se resolvió de buena manera. El primero se disculpó y el segundo quitó hierro al asunto. Era inevitable que, al haber escuchado el acalorado intercambio de palabras entre Verstappen y Lambiase, el piloto de Red Bull fuera preguntado por el asunto. Sí, eso sucede a veces. Lo que pasa es que la mayor parte de las ocasiones la emisora está bloqueada. Genio y figura. Lejos de admitir que se había equivocado sin darse cuenta, Max admitía que no es la primera vez que reacciona así. Lo que pasa es que casi nadie se entera al no estar la emisora abierta. Cuando fue preguntado si creía que tenía razón, el bicampeón mundial, con un ego más grande que su casa, seguía sin dar su brazo a torcer y se limitó a despachar la cuestión con un «lo hablaremos entre nosotros». En esa faceta del carácter de Verstappen, cuando se conocen sus comienzos en competición desde niño, se defina claramente la influencia de su padre Haas. La formación de sargento de hierro que Verstappen Sr. imprimió a su retoño identifica asumir cualquier error como una muestra de debilidad. Y es obvio que no necesariamente es así, pero en este caso concreto hay que entender de dónde vienen las cosas. No hay que olvidar que Verstappen Pai, a mediados de los 90, fue la gran promesa incumplida de la Fórmula 1. La experiencia de los errores propios y de los juegos sucios del estanque de tiburones del paddock debió de provocar que Haas se jurara a sí mismo que su hijo no iba a transitar por los mismos calvarios que a él le tocó recorrer. Eso sí,
Ya puestos, hay que contarlo todo, porque igual que tenemos este Max Verstappen arrogante, insolente e irrespetuoso, también está el Max leal y agradecido, que no escatima en elogios hacia alguien como Lambiase, del que sabe que además de hacer un gran trabajo, también tiene la capacidad de aguantarle y saber llevarle bien. Yo solo quiero trabajar con él, comentaba recientemente el piloto de Red Bull. Si Giampiero dejara de venir, yo también dejaría de correr. ¿Cabe una declaración mayor de lealtad y reconocimiento? Y es que, como admite Pinocho Horner, que es el jefe de ambos en el equipo, lo bueno es que ninguno de los dos tiene miedo a decir lo que piensa, comentó el hijo de Geppetto. Giampiero Lambiase comenzó a trabajar con Verstappen en 2016, cuando se unió a Red Bull Racing, así que puede decirse que prácticamente toda la carrera deportiva de Fórmula 1 del neerlandés se ha desarrollado con el ingeniero italiano a su vera, y por tanto es un artífice clave en los éxitos del bicampeón mundial. La relación entre un piloto y un ingeniero de carrera se basa en la confianza mutua, explicaba Lambiase hace un par de años en una entrevista. Cuanto más directo es un piloto, es señal de que más confía en el equipo. De hecho, la dinámica entre Max y Giampiero es tan intensa que el propio equipo asiste callado a sus discusiones. Saben que nadie puede ser tan directo con Verstappen, porque nadie tiene el nivel de confianza que goza Lambiase. Él tiene que decirme cuando estoy siendo un imbécil, y yo también tengo que decírselo, si lo pienso. A veces yo trato de ser el ingeniero y él trata de ser el conductor, pero al final siempre lo arreglamos. Se defiende Verstappen. Y es que como el matrimonio de George y Mildred Roper, por muy antagónicos que sean, no pueden vivir el uno sin el otro. A la postre, Mad Max sacó su furia en la pista, y lo hizo con una ventaja de más de 8 décimas sobre Charles Leclerc y Sergio Pérez, aunque tendrá que partir en la sexta posición por la sanción que tiene. Como ya hemos comentado, tras pasar la línea de meta y confirmar el mejor tiempo de la clasificación en Spa, el neerlandés se comunicó con el bots de Red Bull y ofreció una disculpa a Lambiase. ¡Wow! Gran ventaja a los demás. Al menos tuvimos una gran quali 3 y una disculpa a Giampiero por despotricar contra él, mencionó. Por su parte, en Red Bull se tomaron con tranquilidad el berrinche de Verstappen, donde uno de los que lo justificó fue el mismísimo Momia Marco, el octogenario asesor del equipo. No tuvimos una quali 2 consistente y estuvo cerca de quedar fuera, pero en la segunda vuelta de la quali 3 Max explotó. Fue una demostración increíble, señaló Marco Saurio en modo ogro para Sky Alemania. Además, concluyó con que solo hubo una pequeña diferencia de opinión. Max siempre quiere tener lo mejor, y eso es lo que lo hace tan competitivo, manifestó el abuelo justo antes de regresar a su asilo. ¿Y tú? ¿Crees que Verstappen se pasó de frenada en la agresión verbal a su ingeniero? ¿Qué opinas de su discusión subida de tono? ¿Te parece normal un comportamiento así en un bicampeón del mundo? Déjanos saber tu opinión abajo en los comentarios. ¡Te leemos! ¿Pero acaso no has visto esta noticia? Yo no me la perdería, ¿eh?